La Biblia enseña que hemos sido redimidos, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo afecta tu vida y cuál es el poder que te da? De eso vamos a conversar el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo de fin de semana desde el reto de hoy, día viernes. Viernes, un viernes especial. Sí. Esta noche tenemos noche de viernes acá en Villanueva, en Miralvalle, también en Campus Lourdes. Pero acá en Miralvalle estamos ahora tratando un tema que no tiene que ver con lo que hemos desarrollado a lo largo de la semana, pero que creo que es muy importante. Vamos a estar hablando de la santidad de la vida. Vamos a hablar de lo que la Biblia enseña sobre aborto y las implicaciones que tiene sobre esta nueva ola que viene, veo yo, que es la eutanasia. Entonces, muchísimo que ver, muy interesante lo que vamos a estudiar. Ok, va a ser un buen tiempo. Ánimo ahí para conectarte en vía digital, ¿verdad? Que es quizás la manera más simple, más fácil, ¿verdad? Pero eres más que bienvenido a Vida Nueva aquí en Miralvalle. 7 de la noche, aunque siempre te recomendamos entre 6 y media, tenemos un refrigerio bueno, bonito y barato. Pero barato, es una buena oportunidad. Barato porque es gratis para quien lo toma. Miren, pero yo creo que lo que estamos diciendo, la forma digital es una gran oportunidad. El viernes, el tráfico, por lo menos de aquí de San Salvador. Sí, y el templo en sí está bastante lleno. Sí. Entonces, algunos me han dicho, yo he tratado de llegar, no he podido estacionarme, y por supuesto tenemos una situación de que está lleno, ¿verdad? Básicamente. Pero entonces, la parte digital es bueno, o venir temprano. Esa es la otra opción. Devela tu identidad. Esa se llama la serie que hemos desarrollado a lo largo de esta semana. Y estamos platicando con Julio antes de comenzar el programa de este día que si hemos logrado un poco lo que queríamos, porque lo que queríamos tiene que ver con identidad. Tiene que ver con darnos cuenta quiénes somos en el Señor, ¿verdad? Abrir los ojos. Comenzamos con esta historia del hombre que al hacerse el ADN se dio cuenta que era un príncipe africano, ¿verdad? Y no es Will Smith, ¿verdad? Sino que era un príncipe africano. No era Zamumba. Y cómo él recibe el título de príncipe. Vimos a la reina Isabel también, que pasó, que al darse cuenta quién era, tomó una decisión que cambió su vida por completo, ¿verdad? Su comportamiento por completo. Y entonces hemos ido al pasaje para tratar de entender cuál es esa identidad que Dios ha puesto en nosotros. Y que no es la que el mundo está queriendo que nos traguemos. Y tú ya no lo mencionamos, creo que el día lunes tú lo dijiste, pero algunos que se sienten fracasados, se sienten que no aceptados, como vimos ayer. Que la vida no les ha funcionado, yo no soy nada, no soy nadie, oh cielos, qué horror, ¿verdad? Esta es una desgracia. Y cuando Dios dice, no, hombre, si tú sos un hijo mío, tú sos un hijo mío y tú has recibido no solamente toda bendición espiritual porque yo te amo, sino yo te he escogido para que tú vivas una vida diferente en la tierra. Vas a ser apartado del mundo, viviendo en el mundo, pero apartado de la maldad del mundo, tratando de no mancharte, porque querés demostrar o debes querer demostrar que tú has sido hecho mi hijo, yo te adopté. Y todo esto ha sido por la pura gracia. Entonces tenemos que hablar de la gracia de él. Mira, ya no te dije ayer porque ya no era oportuno, pero por el tiempo, pero hay una historia que se llama la historia del patito feo. Claro. Algunos cristianos son la historia del cristianito feo. No solo por lo feo que son, sino porque somos malos no creyentes. O sea, somos malos no creyentes. A ver, explícame. Si yo soy un creyente y yo quiero encajar en el mundo, soy un mal no creyente. Sí. O sea, yo trato porque esto. Cuando realmente soy un cisne. Esa es la historia del patito feo. No, pero de verdad, qué tremendo cuando a veces querés encajar en algunos grupos que andan mal. Que andan mal. Cuando
nos acepta el Rey y el Creador del cielo. Sí. Eso es La historia del patito feo es que de chiquito se sentía feo porque era un patito feo, pero cuando se hace grande se da cuenta que es un cisne. ¿Verdad? No es un patito. ¿Tú has oído la historia del sope? No. ¿Cómo es la historia de los sopilotes? No. Los sopilotes de chiquitos son bien bonitos. De verdad. Son bien bonitos, pero cuando se hacen grandes se hacen unos sopilotes, ¿verdad? Qué terrible. Y yo creo que algunos pasan por ese proceso, o sea, recién convertidos, encuentran un montón, pero cuando se hacen más viejos en el Señor, se hacen terribles. Y yo conozco un par de personas que son el sopito feo. O sea, era feo de chiquito, feo de grande. Pero esa parte de... Saludos. Bueno, ahí dejémoslo. Aquí en producción, quiero ver lo que alcanzamos a ver de acá. Pero es esa parte de entender que Dios nos ha puesto en una ruta en la que vale la pena. Y ayer vimos que esto se amarra además con la posibilidad de vivir una vida sin la necesidad de estar representando un papel delante de Dios que de todas maneras no se puede representar. ¿Delante de Dios o delante de la gente? Delante de Dios, o sea, delante de Dios, o sea, nosotros somos aceptos en el amado. Somos aceptos por Dios en el amado. No somos aceptos por la gente. No. De hecho, Jesús dijo, a ustedes los van a perseguir, no los van a aceptar porque están en mí. Sí. Y Él nos dice, Dios nos dice, yo los voy a aceptar a ustedes, aunque la gente no los acepte, porque están en Jesús. Entonces, alguien pudiera ser, yo no sé, el chico más impopular de su grupo, ¿verdad? Pudiera ser la chica más impopular, quizás no la más, voy a decir, no la más graciosa o no el más gracioso por los cánones del mundo. Y quizás nadie quiere tratar contigo y te sientes como un perejil. Yo te he dicho, ¿verdad? Que todo el mundo aparta así un poquito. Pero en Jesús eres acepto. Dios te acepta. Y Dios dice, bienvenido, que es una de las bendiciones de la iglesia. En la iglesia todos somos aceptos. Todos somos ensalada. Todos somos perejil. No sé. Mira, una pregunta, porque ayer cuando íbamos terminando tú dijiste, yo quisiera comenzar hablando un poquito de culpabilidad. Sí. El problema ¿Ibas a confesar algo? El problema de no entender que somos aceptos es que vivimos en culpabilidad. Sí. Nos damos cuenta que somos malos y entonces al ser malos, porque todos somos malos, al ser malos pudiéramos estar enfocados en esa maldad, en vez de enfocarnos de que Dios, a pesar de esa maldad, nos acepta y entonces tratar de vivir una vida que le complazca a Él. Que voy a decir que, porque Él nos acepta, pero queremos vivir una vida que le dé gloria a Él, ¿verdad? Que sea para la alabanza de la gloria de su gracia, como ha dicho el pasaje. Y para esto, Él nos ha liberado del poder del pecado. Dice, fíjate inmediatamente, dice Efesios capítulo 1, versículo 6, dice, ha dicho que todo esto es para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sí. En quien tenemos, o sea, en el amado, otra vez, la palabra siempre, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Se nos acabó la semana. Sí. No vamos, yo cuando comenzamos esta semana, que ha sido tan teológica, tan diferente. Yo no sé si ha sido tan teológica. Yo sé que uno necesita entender esto, creo yo, para poder tener sanidad en esta área. Pero creo que hemos incursionado un montón de conceptos que regularmente no hacemos. Pero para terminar esta semana debemos entender que ya no más estamos bajo el control del pecado. Sí. O sea, ya no tenemos que estar. La palabra redención es una palabra interesante. El término es apolitrosis y quiere decir literalmente liberación. Liberación. Casi siempre, y lo conversábamos antes. Pensamos en un esclavo. Pensamos en un esclavo, ¿verdad? Que fue comprado, ¿verdad? Comprado en el mercado de esclavos, y aunque esos son otros términos, agorazo y exagorazo, pero ha sido comprado en el mercado de esclavos y ha sido liberado. Sí. Aquí realmente lo que está diciendo es que Dios ha tomado la decisión de librarnos. En este caso, en apolitrosis, la idea del pago no necesariamente está puesto en el concepto. Por eso es que dice que lo hace por su sangre. O sea, usa un término que no incluye el rescate, el término de rescate, pero inmediatamente explica cuál es el rescate. O sea, Él pagó
con su sangre que nosotros ya no vivamos bajo el control del pecado. El pecado tiene un problema, o tenemos un problema con el pecado. Tenemos el problema de que el pecado genera un pago, una pena. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte en el sentido físico, es muerte en el sentido espiritual, es muerte en el sentido relacional también. O sea, cuando alguien peca, se separa, eso es lo que quiere decir. Se separa relacionalmente de personas, se separa espiritualmente de Dios y tarde o temprano termina separarnos físicamente de este mundo. O sea, morimos por causa del pecado. Pero el pecado también tiene el problema de su poder sobre nosotros. La Biblia enseña que cuando el hombre cayó, de alguna forma quedó preso del poder del pecado. Ahí adentro pecamos porque no hay otra opción. O sea, la famosa discusión teológica que hemos tenido en algún momento, o por lo menos hemos comenzado en algún momento con muchos. ¿Por qué pecamos? ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Y la respuesta es pecamos porque somos pecadores. Pecamos porque no tenemos otra alternativa. O sea, el niño nace con la condena a pecar. Pero cuando hay redención de su sangre, Dios nos libera de la pena del pecado, de la paga del pecado. Ya no tenemos que pagar por ese pecado. Y nos libera del poder del pecado. Hay un tercer elemento que es la presencia del pecado. De ese todavía no nos ha liberado. La redención de la presencia del pecado es futura. Cuando vayamos al cielo, el pecado no va a estar presente. Ya no vamos a tener una lucha, ya no va a ser una tentación. Pero mientras estemos en la tierra, seguimos en esa lucha. Entonces dice Pablo, Dios nos ha dado, en su gracia nos ha hecho aceptos en el amado. Y ahora dice, ahora ya no tenemos que pecar. O sea, podemos vivir una vida que le complazca a Él porque Él ya pagó con su sangre el que nosotros seamos redimidos. Y por supuesto, esto trae el perdón de los pecados y trae, y una vez más dice, sucede a causa de las riquezas de su gracia. O sea, que esta expresión... Qué larga esa explicación que te di ahorita, mira, perdón. Eso que te iba a decir, la expresión redención en la Biblia tiene que ver con ser libres tanto de la pena del pecado, que es el infierno y la muerte, como del poder del pecado. O sea que tenemos la capacidad de no pecar. Sí, tenemos la capacidad de decirle que no al pecado. A cada pecado. A cada pecado. No estás diciendo que no va a haber pecado en nuestra vida. No, porque todavía hay presencia y tenemos un problema de concupiscencia. Mira, ¿dónde está aquel pasaje que dice que no nos ha sido impuesta una tentación que no podamos... 1 Corintios. Que no podamos pasar, que no podamos... O sea, sí podemos nosotros decir con la certeza de la palabra de Dios que cada pecado de manera individual, porque dice que cada vez que vamos a enfrentar una tentación, nosotros podemos decir que no a esa tentación. Exactamente. Okay. O sea que nadie tiene que pecar. O sea que esta expresión de la gente, fíjese que yo vine y como me dijo un amigo, fíjese que me pitó y usted sabe, vino el diablo y en serio, estoy hablando en serio, alguien que es un pensamiento común. Fíjese que alguien me no es testimonial, ¿verdad? No, yo estoy tranquilo para manejar. Alguien me pitó y vino el diablo, me dijo, yo le bajé el vidrio, le devolví las que me había dicho. Entonces, no es el diablo. No. Y este hermano, porque si es hermano, tuvo la capacidad de decir, no lo voy a hacer. O como me dijo una chica hace algunos años, cuando yo le estaba animando a que se vistiera más decorosamente. Se vistiera un poco más, digamos así, viniendo a la iglesia, y tú sabes, no somos legalistas, ¿verdad? Pero no era lo más prudente. Y entonces estaba recién convertida, muy recién convertida. Y me dice, y siempre la recuerdo porque me dice, sí, pastor, tiene razón. Porque bien dicen por ahí, ¿verdad? La mujer es fuego, el hombre es fuego, la mujer es topa, pasa el diablo y sopla. Pasa el diablo y sopla. Y ella dice, sí, no funciona así. El problema es que tenemos una naturaleza que en su concupiscencia tiende a pecar. Y lo que nos ha dado Jesús es Colosenses lo dice de otra forma, dice que Él ha hecho la circuncisión espiritual, nos ha separado la carne, la ha separado de esa fuerza de pecar, pero entonces nos permite decir, aquí hay una tentación, la tentación me está pidiendo que yo haga tal cosa, o sea,
me acueste con una mujer que no es mi esposa, o una mujer diga me acueste con un hombre que no es mi esposo, o robe algo que no me pertenece, pues solo eso se puede robar, ¿verdad? Sí. O que diga, o que tenga un sentimiento de odio hacia una persona, o que viva en amargura constante, o que tenga un pensamiento que va en contra de Dios, o que juguetee con tal. Ahí está la tentación. Yo puedo decir que no. Yo puedo tomar la decisión de decir que no. Yo puedo decir no, que es lo que hizo José con la esposa de Potifar. Sí. José con la esposa de Potifar llegaron al extremo en el cual él estaba desvestido. Y él dice, no, yo no puedo hacer esto. Esto que es tan difícil para la carne, es algo que en la cruz Jesús ganó para nosotros ese poder especial de poder, valga la redundancia, de poder decirle que no al pecado. Mira, estamos terminando este programa, estamos terminando esta serie y hemos visto tantas cosas que hemos sido bendecidos, somos amados, hemos sido adoptados, somos aceptos, somos redimidos, somos perdonados. Y quizás lo que platicábamos antes de comenzar este programa y otros pequeños elementos que hay ahí, ¿qué quisiéramos santos nosotros? sin mancha. Santos, somos hechos santos. Después va a decir, tenemos el Espíritu Santo. Hemos sido... es que no llegamos a la parte final, sí. Por eso. Necesitamos de ver tu identidad 2 en esto. Pero ¿qué es? Porque tú dijiste al principio, yo creo que se nos ha ido muy teológica la explicación. No, quizás no muy teológica, pero hemos cubierto más terreno de doctrina que regularmente Lo que pasa es que hay que ir explicando qué son estos elementos, pero quizás pensando como antes de comenzar la serie, lo que queríamos generar en quienes nos escuchan, en quienes nos ven, ¿qué quisieras que quedara en el corazón de aquellos que nos han escuchado a lo largo de la semana? Que Dios nos ha dado la oportunidad de ser sus hijos y eso hace toda la diferencia. Toda la diferencia. No somos lo que el mundo nos dice que somos, no somos los que nuestras conciencias nos dicen que somos, no somos lo que nuestra cultura nos dice que somos, no somos lo que la iglesia dice que somos, somos lo que Dios dice que somos. Y esto es preciosísimo. Cuando perdemos esa identidad, nos desfiguramos. Sí. Nos desfiguramos y perdemos, no solo perdemos la identidad, perdemos la bendición a un montón de cosas. Si tú te pones a pensar, y no fuimos por esa vía, pero la identidad te abre puertas. Claro. La identidad te abre, o te cierra puertas. Eso te iba a decir. Te abre, pero te cierra otras puertas. Te cierra puertas. Y yo creo que cuando perdemos la identidad que Dios nos ha dado, cuando no develamos cuál es nuestra identidad, no la descubrimos, perdemos el acceso a un montón de bendiciones, que en resumen es Juan 10:10, es la vida abundante que Jesús quiere dar. Mira qué tremendo cuando tenés algunas cosas en tu casa o en tu oficina que no sabes lo que son. A veces uno tiene joyas ahí, joyas no diamantes y esmeraldas, sino que tiene cosas tan valiosas. Preciosas, sí. Y de vez en cuando alguien te dice, ay, usted tiene ese celular y usted sabe lo que puede hacer. Pues se puede hablar por teléfono. No, mire, con esto usted puede hacer esto. Y de verdad, yo no sabía todo eso. Pero qué tremendo tener esto en lo espiritual y decir, y de verdad, pues, no sabía. Pero tenemos lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es darnos cuenta de lo precioso que es tener la capacidad de decirle que no al pecado, porque Dios nos ha redimido. Él nos ha redimido en Jesús, por la sangre de Jesús. Él ha pagado el precio. Y acompañado de todo lo demás que hemos estudiado, el reto es entonces vivir una vida tan triunfante sobre el pecado, tan victoriosa sobre el pecado, que nos permita reflejar la identidad que Dios nos ha dado, entrar por las puertas de bendición que Él tiene para nosotros y salir de todos los conceptos que el mundo, la cultura, la conciencia, a veces la misma iglesia pone sobre nosotros, y abrazar la identidad que Dios nos tiene. Qué tremendo eso último que dijiste. Qué tremendo cuando el mundo, nosotros, nuestras propias conciencias, los amigos nos han puesto una identidad que no es la identidad que Dios ha dejado para nosotros. Es terrible. Y la clave aquí entonces es
regresar a la palabra y dejar que la palabra sea quien revela nuestra identidad. Lo vimos al principio de la semana. Es el ADN, es el libro donde está el ADN espiritual de nosotros. Ok, mira, y viene fin de semana. Queremos animarte a que vayas a tu iglesia, allí donde Dios te ha puesto, que le metas con todo, que empujes el reino, que crezcas, que ayudes a otros a crecer, que lleves a otros a tu iglesia. Es lo que queremos animarte. Y si no tienes iglesia, estás más que bienvenido acá en Vida Nueva, ya sea en cualquiera de los 10 cultos presenciales que tenemos los domingos o en la transmisión digital, en el culto digital que tenemos a las 11 de la mañana por este mismo canal. Excelente, que pases un buen fin de semana y nos escuchamos el lunes a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.